Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre, nuestro curso bíblico de todos los días reflexionamos sobre el aspecto teológico. Y hoy queremos comenzar con una introducción sobre ya el Evangelio de San Marcos. Luego nos llevará a un estudio de lo que le llamamos los sinópticos, es decir, poniendo en sinopsis, en comparación quiere decir, con el primer evangelio que habría sido escrito, que sería Marcos, luego sobre esa teología, como fuimos reflexionando muchos de los elementos teológicos que después nosotros vemos en los escritos de cada uno de los evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, ese sería el orden. Habíamos ya hablado de cierta manera sobre la cronología posible. Del 60 al 70, en esa década, se habría escrito el Evangelio de San Marcos. Luego, del 70 al 80, sería el Evangelio de Mateo. Y luego, del 80 al 90, sería el Evangelio de Lucas. El Evangelio de San Juan tiene un estudio especial porque es totalmente diferente de los sinópticos, es decir, tiene otra teología, tiene otra manera de encarar el Evangelio, tiene otra corriente. Pero ciertamente que el Evangelio, siempre la buena noticia, siempre es la de Jesús, pero con una metodología diferente de presentación, porque recuerden que todo depende un poco del contexto histórico y también decíamos de las controversias, es decir, las dificultades que existían en ese momento en las comunidades. Esto es esencial y fundamental para que entendamos la Biblia, para que entendamos el Evangelio, para que entendamos esta inspiración de Dios dentro de la historia de la humanidad. Es decir, Dios que se revela al hombre. Pero ¿verdad? O sea, nuestra propia historia, en nuestro propio proceso, en nuestro propio camino. Y esto es esencial y fundamental para que entendamos y hagamos una buena interpretación de la palabra de Dios. Desde una buena exégesis, es decir, extraer
entonces podemos entender también cuál fue la intención del autor sagrado cuando fue escribiendo y cuando fue transmitiéndonos por la inspiración de Dios, ciertamente del Espíritu de Dios, el Evangelio. Vamos a comenzar con una breve introducción de lo que significa el Evangelio de San Marcos primero. Siempre vamos a mirar aún desde el aspecto teológico. Aún no vamos a entrar en mucha exégesis, pero es importante mirar lo teológico para que después podamos entender también cómo se van escribiendo estos libros. Los relatos responden a situaciones muy concretas de la comunidad, muy concretas de la humanidad. Por eso nosotros hablamos también en nuestra exégesis que tenemos que mirar del aspecto encarnacional, digamos así. Es decir, de la encarnación, Dios que se hace hombre, Dios que se hace historia, Dios que entra a la problemática del hombre para que entendamos nosotros desde Dios cuál es el plan de salvación. O sea, del mal, de esa situación problemática o de esa controversia, nosotros encontremos la respuesta, encontremos cómo Dios nos está proponiendo ese camino de salvación, ese camino de salir del mal. Iniciamos diciendo que generalmente en la mentalidad hecha de todo hombre, es decir, de la humanidad, del hombre, nuestra, tenemos formado un concepto concreto, ¿verdad?, de la palabra evangelio. Y nosotros cuando hablamos de evangelio o evangelios, digamos, cuando hablamos de los 4 libros que fueron escritos, los evangelios, decimos, ¿verdad?, en plural. Pero el evangelio en este sentido sería siempre una sola, ¿verdad?, que es la propuesta y es la salvación regalada, dada, ofrecida por Dios al hombre. Y entonces miramos nosotros estos escritos en una forma tradicional y decimos que son escritos apostólicos, es decir, de personas que estuvieron con Jesús y luego se sienten apóstoles, es decir, enviados a anunciar justamente el Evangelio de Jesús en este sentido. Y por eso el origen siempre es apostólico y tratan principalmente de la vida de Jesús. Tratan de Jesús, hablan de Jesús. La buena noticia es la que nos trae Jesús. Y los evangelios nos van narrando, nos van contando y nos van presentando a Jesús. Y un Jesús que en su acción de nuevo revela y nos muestra al Padre. Es decir, es Jesús el que trae la buena noticia, el Evangelio. Por lo tanto, desde el principio nosotros podemos encontrarnos con el fenómeno llamado de los evangelios sinópticos, porque cuando decimos sinópticos, estamos presentando estos escritos comparando unos con otros. Por eso son sinópticos. Ponemos frente a frente y decimos en qué se parecen o en qué difieren, qué es lo que agrega uno o qué es lo que saca otro en todo caso. O cuál es la preocupación del autor sagrado cuando está transmitiendo el Evangelio a su propia comunidad. San Marcos tiene lo que nosotros le llamamos la teología de San Marcos, pero que responde a la comunidad a quien está hablando, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a la problemática, de acuerdo a lo que necesita esa comunidad, y entonces hace una síntesis y dice, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente Dios ofreció a través de Jesucristo? Y nosotros damos la respuesta de Dios a través del Evangelio que nos trae Jesucristo, la buena noticia. ¿A quién? A esta comunidad que está deseosa de hacer un camino de santidad, un camino de recuperar su dignidad, un camino de vivir plenamente su propia dignidad. Entonces, por eso nosotros llamamos a estos evangelios sinópticos, 3, Marcos, Mateo y Lucas. Ese es el orden cronológico, porque el primer evangelio que aparece será el evangelio de Marcos. Después de estos 4 evangelios existentes, porque aquí metemos también el evangelio de San Juan, 3 de ellos, que es Marcos, Mateo y Lucas, parecen a primera vista calcado uno sobre el otro. Es decir, que son muy parecidos. Uno le está copiando al otro. O se dejan guiar por un padrón, tienen un padrón, y sobre ese padrón comienzan a escribir su evangelio. Comienzan a transmitir lo que ellos
van queriendo transmitir también a su propia comunidad. Es decir, el evangelista después de una reflexión profunda en la comunidad. De aquí entonces le viene el nombre de sinópticos, ya que están muy calcados, muy parecidos unos con los otros, que se puede también mirar en una forma conjunta. Por eso podemos estudiar los evangelios sinópticos, podemos estudiar tranquilamente. ¿Por qué? Porque son muy parecidos. Y entonces desde ahí justamente existen estos estudios que se llaman los evangelios sinópticos, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, donde comparamos el evangelio de Marcos, el evangelio de San Mateo y el evangelio de San Lucas, uno con el otro. Muchos años de estudio fueron dedicados a la llamada cuestión sinóptica. Este es otro elemento importante que tenemos que tener en consideración, la cuestión sinóptica. Es decir, esta problemática que existe dentro de la comunidad, que cada uno comienza a responder de acuerdo, primero a sus destinatarios, de acuerdo a su problemática concreta y real que ellos tienen allí en la comunidad, y desde ahí entonces comienzan a escribir, y es lo que nosotros tenemos hoy actualmente. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ante la alarmante alza de casos de COVID-19 en Brasil, muchos ciudadanos cuestionan las medidas del gobierno. Entre esas voces están las de 152 obispos que suscribieron esta carta, en la que critican la incapacidad del presidente Jair Bolsonaro para combatir la crisis. A pesar de no estar suscrita por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, contaría con la firma de figuras como el cardenal Claudio Umes y otros prelados. Bajo el título Carta ao Povo de Deus, Carta al Pueblo de Dios, denuncian los discursos anticientíficos que intentan naturalizar o normalizar el flagelo de los casi 90.000 muertos y 2.500.000 contagiados por la pandemia. También alertan sobre los intereses políticos que apuntan a mantener el poder a cualquier precio en contra de la doctrina social de la Iglesia. Los obispos denuncian que Brasil necesita reformas serias, pero no como las que ha impulsado el Ejecutivo, cuyos resultados han empeorado la vida de los pobres y amenazando la preservación del medio ambiente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
Tu presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos iniciándonos ya en el Evangelio como tal, los 4 primeros libros que tenemos en el Nuevo Testamento, a quienes nosotros le llamamos Evangelios. Marcos, Mateo, Lucas y San Juan, pero los sinópticos también acabamos de hablar. En el bloque anterior decimos de la problemática, lo que se le llama justamente la cuestión sinóptica. La cuestión sinóptica es querer resolver y mirar un poco por qué Marcos difiere de Mateo y en qué también Marcos o Mateo difiere de Lucas, en qué difieren unos de los otros. Es decir, al estudiar las mutuas relaciones de unos evangelios con los otros, nosotros encontramos la cuestión sinóptica. Es mirar la relación existente entre ellos. Ahora, en este punto, la crítica ha llegado a una conclusión. San Marcos, entre los evangelios que han llegado actualmente hasta nosotros, es el más antiguo. En esta cuestión sinóptica, en el estudio de los evangelistas, entonces encontramos, y esto no se puede ya negar, ¿verdad? San Marcos fue el primero que se escribió. De los 3 evangelios sinópticos, San Marcos es el primero. Luego estará San Mateo y luego estará San Lucas, por lo menos en el orden cronológico, así como nosotros encontramos en los estudios actuales. Ahora, la fecha de composición de los sinópticos está girando en torno, como decíamos, entre el año 60-70. Entonces, este es el tiempo en que se van escribiendo. Años menos o años más, pero el punto decisivo para estudiar una fecha exacta es más bien la destrucción de Jerusalén. Desde la destrucción de Jerusalén en el año 70, desde ahí entonces se pone como parámetro para poder ver, de acuerdo a los temas que se tratan en primer lugar y de acuerdo también a la temática justamente, ¿verdad? Y de acuerdo a todo el aspecto de la comunidad, cómo está viviendo y cómo está interpretando su propia realidad, pero una realidad interpretada desde Dios ciertamente. El punto decisivo es entonces el año 70, que tuvo lugar la destrucción de Jerusalén por Roma, y así nosotros miramos si cuando Marcos escribe esto, si encontramos algunas expresiones en que Marcos habla ya de la destrucción de Jerusalén o todavía no está hablando de la destrucción de Jerusalén. Bueno, hay opiniones también con respecto a esto y son las opiniones de los estudiosos, pero lo importante es el indagar, el mirar, el saber, el buscar. Esto es una buena exégesis. Poco a poco se va introduciendo uno al estudio de estos evangelios, de estas obras literarias principalmente, y así podremos inmediatamente observar que las similitudes, hay semejanzas entonces entre los evangelios. Las similitudes de estos evangelios es poco más que una cuestión anecdótica, ¿verdad? Se repiten escenas completas. Hay escenas que se repiten así tal cual, en una forma bien copiada, escenas completas. Pero siempre también hay algo que es distintivo. Subrayen este aspecto que es importante, el hecho de que existen elementos también distintivos en cada uno de los evangelistas. Por lo tanto, hay expresiones, por ejemplo, que se cambian. Es interesante, les doy simplemente rápidamente un ejemplo. En cuanto a San Marcos, San Lucas utilizan el término reino de Dios, reino de Dios. Sin embargo, el Evangelio de San Mateo no utiliza esa palabra reino de Dios, sino que utiliza reino de los cielos. Parece muy pequeña cosa, ¿verdad?, para nosotros, si es que no entendemos el por qué Mateo cambia reino de Dios por reino de los cielos. Porque justamente depende mucho de la problemática de la comunidad.
los que le están escuchando a Mateo son judíos. Y los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Y lo van a hacer más bien diciendo el reino donde vive Dios. ¿Dónde vive Dios? En el cielo. Entonces, el reino de los cielos. En cuanto a los otros no tienen ninguna problemática, ¿verdad?, de decir Dios. Pero en la Biblia, Antiguo Testamento, y en la tradición, en la cultura y en la religión judaica no se podía pronunciar el nombre de Dios. Cuando ellos encontraban el nombre Yehová, es decir, Yahvé, entonces ellos directamente decían Adonai, Adonai. Nunca pronunciaban el nombre de Dios. Por lo tanto, cuando Mateo está queriendo transmitir y les dice, aquí viene el reino de Adonai, van a tener que decir, ¿verdad?, el reino de Dios, pero entonces no puede decir. Por lo tanto, ellos directamente, o sea, los que están escribiendo con el nombre de Mateo, entonces directamente utilizan la palabra del lugar donde vive Dios, el reino de los cielos. Esa es una característica. Ustedes fíjense en cada uno de los evangelios y se van a dar cuenta ya esta distinción, como decíamos, porque cada uno de ellos tienen una peculiaridad. Por lo tanto, hay expresiones que se cambian y sobre todo contextos también diferentes. Los contextos son los que hacen que difieran después en la teología. Son los contextos, es decir, yo le llamo las controversias o las problemáticas de cada una de las comunidades, hacen que después cada evangelio tome un rumbo, insista en ciertos elementos. Es como, no sé, que yo me vaya a un colegio y bueno, yo miro, conozco esa realidad y veo que los chicos, por ejemplo, son chicos que vienen de una realidad, no sé, que son muy susceptibles a la cuestión, por ejemplo, de la droga, por decir así. Esos jóvenes que les gusta y por ahí. Entonces, toda mi enseñanza sobre qué voy a tratar en mi educación. Y bueno, voy a comenzar a hablar un poco sobre el mal, de lo que significa, que le puede hacer la droga, etcétera, etcétera. O sea, yo me meto en ese contexto de acuerdo a ese grupo de destinatarios. Ese mismo evangelio, o esa misma buena noticia, me voy en una comunidad donde existen muchos matrimonios que se están separando por cuestiones de infidelidades. Entonces mi contexto es diferente. Entonces, no voy a comenzar yo a hablar ahí de la droga o de bueyes perdidos, como se dice, sino que yo voy a comenzar a hablar sobre esa situación que está viviendo la comunidad, qué es lo que necesita para hacer un camino de santidad, para que entiendan cuál es la buena noticia de Dios para esa comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando e iniciando de una manera, por decirlo así, adentrándonos en la teología de los sinópticos o en la teología directamente de los evangelios. Estamos mirando en una forma mucho más general, pero nos estamos concentrando en el evangelio de San Marcos principalmente, que cronológicamente, según los estudios, es el primer evangelio que se escribe. Actualmente, cuando en vista de estas diferencias que existen entre los evangelios, se intenta trazar, ¿verdad?, una línea maestra para cada uno de los evangelios. Hay una línea maestra para cada evangelio. Es decir, cuando nosotros queremos escribir un libro o cuando nosotros queremos transmitir algo, tenemos una idea principal. ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi objetivo? ¿A qué quiero llegar? Y de acuerdo a ese objetivo, entonces yo voy a ir trazando. Voy a trazar los elementos que me servirán y los voy a ir utilizando como estrategias para que luego yo los pueda ir dando a conocer, ¿verdad?, a mis destinatarios estos elementos. Por lo tanto, hay una línea maestra de cada evangelio y el nivel llamado técnicamente también redaccional. Técnicamente a esto se le llama el trazado redaccional. Cómo se fue realizando esa redacción, ¿verdad? Cómo se fue pensando primero dentro de una tradición, de una iglesia, pero que después se está transmitiendo a través de una técnica redaccional. Vamos a mirar un poco cuáles son los límites que nosotros encontramos cuando hacemos un estudio de este estilo. Porque siempre encontramos límites. No siempre podemos decir todo porque estos estudios son muy profundos, implican muchísima acción también de otras ciencias y necesitamos las ciencias auxiliares, como nosotros normalmente le decimos. Necesitamos de la arqueología, necesitamos de la lingüística, necesitamos del aspecto histórico, en fin, necesitamos del aspecto cultural, necesitamos entonces del aspecto histórico concreto que se está viviendo. O sea, hay muchas cosas que complican un estudio, ¿verdad?, del Evangelio. El problema es que nosotros muchas veces entendemos por influencias protestantes, lastimosamente, ¿verdad?, que agarran la Biblia y así dice la Biblia, así dice la Biblia, como si fuese que eso es lo que está todo ahí. No, detrás de esto nosotros sabemos, es como el iceberg, decimos siempre, ¿verdad? El iceberg se ve solamente la puntita del hielo, ¿verdad?, que alguna vez es enorme también, ¿verdad?, pero debajo es una masa inmensa, ¿verdad?, una masa inmensa del hielo que está ahí. Entonces, tenemos que comprender este aspecto, ¿verdad?, del iceberg. Así también, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos el Evangelio, ¿qué es lo que está por debajo? Cuando nosotros entendamos lo que es la base, lo que es el cimiento, entonces vamos a entender cuál es la proporción de lo que está saliendo hacia afuera. Esa proporción también es muy correlativa a aquello que está por debajo, que siempre es incluso mucho mayor de lo que nosotros podemos ver. En este cotejo con los hermanos sinópticos, vamos a llamarlo así porque son 3 libros, el Evangelio de Marcos resulta muy original. Cada uno de ellos es original, ciertamente, pero le decimos que Marcos es más, digamos de esta manera, original por el hecho de ser el primero. Cronológicamente hablando, es el primero que va a aparecer. Ciertamente es el más cortito, ¿verdad? Es una obra literaria corta, el más breve de los evangelios. Veamos un poco. San Marcos tiene 16 capítulos. 16 capítulos. Después le sigue San Mateo. Y Mateo tiene 28 capítulos. De 16 a 28 ya son 12 capítulos más entonces que tiene San Mateo. Entonces, ¿cuáles son los elementos nuevos que aparecen en San Mateo? O cómo San Mateo va describiendo los mismos elementos sinópticos, es decir, colocando en comparación, que Mateo después va agregando dentro de su tradición, de lo que la comunidad va conociendo. Y luego tenemos a Lucas. Y Lucas tiene 24 capítulos. Bueno, estos son los sinópticos, porque después si seguimos también
Con San Juan sabemos que tiene 21 capítulos. Entonces cada uno lo va escribiendo, cada uno lo va poniendo allí como para que sea leída la obra del autor o de la comunidad que reflexiona. Esto también es importante tenerlo en consideración. No es que simplemente un tal Marcos que está escribiendo, o un tal Mateo, o un tal Lucas, o incluso un tal Juan, sino que aquí detrás de esto hay todo un caminar y bastante largo. Recuerden que Jesús muere en el 33, según la tradición, ¿verdad? Pero ciertamente que la tradición de lo que ellos fueron viviendo con Jesús va naciendo antes, en esa experiencia cercana con Jesús, o por lo menos de esa primera comunidad. ¿Quiénes fueron esos? Y bueno, es una comunidad, para nosotros es una comunidad incógnita. No se labraba acta, no se ponía, no se firmaba. Yo estuve con Jesús, nos reunimos tal día, estuvieron presentes fulano, 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 hablamos de tal cosa. Sello firma el presidente, Jesús lo firma, y todos los apóstoles que estuvieron ahí presentes, o discípulos de Jesús. No tenemos nada de eso, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Y solamente haciendo un estudio profundo, a ver cómo eran esas reuniones, cómo se encontraban, cómo ellos fueron adquiriendo esta experiencia y cómo ellos se fueron empapando de este evangelio, de esta buena noticia, cómo ellos lo entienden después, cómo ellos van interpretando sobre todo, porque ellos son judíos y son judíos celosos de su propia religión. Y es por eso que ellos entienden en esta relación con Jesús, que en su persona descubren la revelación nada más y nada menos del enviado de Dios. Es decir, en Jesús ellos descubren el cumplimiento de Dios de sus promesas, en el evangelio que Jesús les va transmitiendo. Entonces, tenemos que comenzar a estudiar y tenemos que mirar todos los elementos que giran en torno a la persona de Jesús, que giran en torno a esa comunidad, que gira en torno a esa sociedad. Y ahí es donde comienza un poco la complicación. Pero en fin, tenemos que mirar que San Marcos tiene 16 capítulos, frente a 28 de San Mateo, 24 de Lucas, sin contar los Hechos de los Apóstoles, Lucas ciertamente, y 21 capítulos de San Juan. Estos son los evangelios. Es, por lo tanto, un evangelio un poco extraño también. Como termina incluso el evangelio de San Marcos. San Marcos termina con la resurrección, ciertamente, las mujeres que se asustan, salen corriendo y se quedan calladas. Así termina el evangelio, porque termina, atención, en el 16:8, porque después lo que viene a continuación, 16:9, hasta el final, hasta el 16:20, ese ya es un agregado posterior. Se dan cuenta que es una comunidad, que es una eclesia, la que va reflexionando, es una eclesia, es una comunidad que entiende y tiene que solucionar ciertos problemas de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste.
Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología, un poco de los sinópticos estamos diciendo, pero sobre todo vamos a adentrarnos enseguida en este primer evangelio, que es el evangelio de San Marcos. Decíamos que es un poco extraño, porque cómo termina incluso. Ellas, dice, salieron corriendo del sepulcro, versículo 8 del 16, porque estaban temblando y fuera de sí. Esto es lo que nos narra el evangelista con respecto a las mujeres que tienen la experiencia de encontrar el sepulcro vacío. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Opala evangelio. Ahí terminó el evangelio. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Como yo les dije, justamente lo que viene a continuación desde el versículo 9, la aparición de Jesús a María Magdalena, la aparición de Jesús a los discípulos, a dos, la misión universal de los apóstoles. Este ya es un apuá que está haciendo la comunidad. Es una síntesis que comienza a hacer la comunidad, porque queda un poco también así, impresionada. ¿Y cómo termina el anuncio de la resurrección de Jesús? Nadie anunció, terminó ahí. Ellos se encuentran solamente ante el fenómeno de la resurrección. Entonces quiere decir que aquí el evangelista también tiene una teología. Ciertamente que no es que este evangelista terminó ahí porque le terminó la tinta nada más. Dale, que hoy más quería para irse y ese evangelio. Yo quería continuar. Y no es eso. Sino que aquí quiere decir que hay una teología. Esto también, que termine de esta manera, responde a el evangelio, o sea, la buena noticia que el evangelista nos quiere transmitir. Es como una película, digamos, o vamos a decir una novela. Yo hasta ahora lo que a mí se me quedó muy en la mente, una famosa novela, seguramente que ustedes habrán visto, ¿verdad? Lo que me están escuchando, Roque Santeiro. Roque Santeiro. Bueno, yo lo digo en portugués, ¿verdad? Así era por lo menos Roque Santeiro, no sé si en castellano después lo trajeron también con ese nombre. Y cuando eso yo estaba estudiando en Brasil, ¿verdad? Ahora era ella y mía y así de vez en cuando, porque era después de nuestra cena, ¿verdad? En el seminario, entonces teníamos siempre media horita de descanso, podíamos ver las noticias y también podíamos mirar un poquitito por ahí algunas cositas, ¿verdad? De estas novelas, etc. Interesante. Y cuando termina ese capítulo, yo creo que estoy hablando del 86 por ahí, o tal vez un poco antes, no sé, pero por ahí habrá sido 86, 87. Bueno, entonces, ¿cómo terminaba esta novela? Bueno, termina de una manera interesante, pero después al día siguiente te da otra posibilidad de finalización de esa novela. Porque hoy algunos no gusta paya, yo primer final, ¿verdad? Te pone, al día siguiente pasaba el mismo capítulo, ¿verdad? Pero con otra conclusión, con otro fin, ¿verdad? Con otro fin, o sea, cómo termina esa novela. Y el tercero y el cuarto, creo que como 3 o 4 finales distintos tenía esa novela, pero era interesante. Entero que te había un poco de apa, ¿verdad? Entonces terminó así. Incluso estaba ahí un cura también que aparecía, muy interesante. Bueno, entonces, esto solamente le estoy diciendo que cada final de cada evangelio tiene ciertamente una idea muy bien preparada, muy bien pensada del autor sagrado que le está transmitiendo a su comunidad. ¿Qué es lo que está queriendo transmitir? Entonces, por eso que es importante estudiar la Biblia y no dejarse embaucar por estos charlatanes que agarran y te dicen cualquier cosa. ¿Por qué dice la Biblia? Como si fuese que la Biblia escribió con su dedito Dios o los ángeles o no sé, o vino del planeta Marte o Júpiter. No, por favor. Entonces, entrar entonces en esto que nosotros le llamamos la contextualización histórica. Tenemos que entrar en la contextualización histórica. Y por eso cuando termina aquí el capítulo 16, en el versículo 8 incluso termina el original, digamos. La comunidad después sigue reflexionando y quiere dar otra conclusión a este evangelio. Quiere darle otra conclusión justamente ante las controversias y las dificultades que ellos ven que la comunidad se está encontrando. Pero no pasa solamente con San Marcos esto. Si ustedes abren San Juan, fíjense, el capítulo 20, cómo termina de San Juan, del Evangelio de San Juan. Esa es la conclusión del Evangelio. También, el Evangelio de San Juan concluye en el capítulo 20. Ahí concluye.
Esa es la terminación del primer evangelio, digamos, de San Juan. Conclusión, hasta te dice en el versículo 30. Capítulo 20, versículo 30 dice, Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Aquí entonces te está haciendo el ñemboapuá, ¿verdad? O sea, ¿para qué se escribió todo eso? ¿Cuál era el objetivo? Esto es para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. No se escribe todo, ni se dijo todo, pero lo que se escribe es para que ustedes entiendan. Se hace un camino, un proceso de que Jesús verdaderamente es el Mesías. Jesús es el Mesías, les decía a los judíos, le están queriendo convencer y decir, en la persona de Jesús se cumplió todo el Antiguo Testamento. Y dice, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Pero después de repente encontramos de nuevo el capítulo 21, Opamos Inaguri. Y sin embargo, continúa. ¿Por qué? Y porque aquí hay otra problemática que la comunidad tenía que resolver. ¿Y cómo vamos a resolver? Nada más y nada menos que la figura de Pedro. Pedro, que es el primer papa, el primer pontífice, a quien Jesús le deja, ¿verdad?, las llaves del reino. Entonces, la figura de Pedro no estaba tan bien vista por lo que se nota en esa primera comunidad. ¿Por qué? Porque Pedro también le negó a Jesús, ¿verdad? Pero aquí entonces lo vuelven a rescatar a San Pedro. Entonces se encuentran y en un momento Jesús le llama y le dice, Pedro, ¿me amas? Oscar, por segunda vez le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas verdaderamente? Apacienta mi cordero, ¿verdad? Por tercera vez le llama, 3 veces. Pero entonces, ¿por qué todos estos elementos teológicos profundos? Pedro le negó 3 veces. Aquí, de nuevo, Jesús como que 3 veces le está diciendo, 3, o sea que es muy interesante, tiene toda una teología. Bueno, ya estudiaremos más profundamente sobre esto, ¿verdad? Posteriormente. Pero solamente les estoy queriendo mostrar cómo la comunidad cristiana, esa iglesia que reflexiona, que entiende el Evangelio de Jesús en su vida, ahora lo está transmitiendo a esa comunidad por escrito, ¿verdad? Lo deja por escrito para entender bien qué es lo que nosotros creemos, hacia dónde nosotros caminamos. Porque también ya comienzan los sectarios, no piensen que solamente esto de las sectas tenemos ahora, ¿verdad? Eso ya desde la primera comunidad cristiana tenemos los que salen del grupo, y San Juan sobre todo es uno de los que atacan muchísimo, ¿verdad? A los falsos doctores, a los que se aprovechan justamente, ¿verdad?, de la religión. Y dice, bueno, al final eso no eran luego de los nuestros, dice otra vez San Juan, ¿verdad? O sea, como dando una conclusión bien fuerte. Bueno, vamos a seguir estudiando sobre esto, queridos amigos. Estamos iniciando una teología profunda y dentro de un marco general del estudio de San Marcos y sobre todo con una comparación también de lo que nosotros llamamos los sinópticos. Por hoy concluimos nuestro curso bíblico. Seguiremos mañana con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.